pues primero que todo les agradezco por la invitación. La idea es un poco poderles contar un poco sobre lo que hemos aprendido en los últimos años sobre la depresión bipolar. Es una de las entidades diagnósticas probablemente más elusivas que hay en psiquiatría, porque en términos generales la enfermedad bipolar es un trastorno complejo. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, les pido disculpas que está en inglés la diapositiva. La enfermedad bipolar pues es un constructo multifactorial que tiene que ver pues obviamente con la carga genética, con los estresores ambientales que generan a su vez vulnerabilidades a nivel neuronal y de la circuitería. Es decir, primero que todo, hay alteraciones microscópicas a nivel digamos, hay alteraciones neuronales que tienen su impacto a nivel de la circuitería. Las alteraciones en los circuitos del cerebro llevan a su vez a tener consecuencias sistémicas y del comportamiento, lo cual se traduce en nuestros pacientes en alteraciones que nosotros llamamos síntomas. En este caso, los pacientes con enfermedad bipolar tienen cambios anímicos, es decir, los centros que se encargan de nuestra regulación afectiva en el cerebro en nuestros pacientes no operan bien, llevando a que tengan periodos de activación que nosotros llamamos manía o periodos de depresión, que sin duda alguna se distinguen de las depresiones unipolares que nosotros tratamos comúnmente en los pacientes. Uno de los retos que nosotros tenemos con la enfermedad bipolar es que es un padecimiento que tiende a confundirse con otras patologías, de tal manera que mientras más acceso tengamos a la información clínica, a los antecedentes familiares, esto nos ayuda, ya que en términos generales, y si me dan la próxima diapositiva se los agradecería, hay un gran atraso en cuanto a el diagnóstico. Se calcula que para diagnosticar enfermedad bipolar esto nos toma entre 7 a 11 años aproximadamente, debido a que ustedes se imaginarán que muchos de los pacientes debutan con depresión, entonces no nos damos cuenta hasta muchos años después cuando tienen el primer episodio maníaco que son bipolares. El problema es que para este entonces muchos de ellos ya han recibido tratamiento farmacológico, muchas veces con el uso de antidepresivos, los cuales tienen el riesgo de provocar ciclaje, es decir, a lo largo del tiempo complicar el curso del pronóstico del padecimiento. De tal manera que los sistemas clasificatorios internacionales han hecho un esfuerzo significativo en los últimos años para tratar de mover y entender la enfermedad bipolar, no tanto en cuanto a la presentación de manía y de depresión, sino a la ciclicidad. Si me dan la próxima diapositiva, por favor. De tal manera que esto nos ha permitido recabar información importante para poder distinguir qué depresiones son unipolares y qué depresiones son bipolares. Esto nos ayuda muchísimo para poderle dar un tratamiento adecuado a los pacientes que van a ser lastimosamente mal diagnosticados, muchos de ellos, como una depresión unipolar, debido a que muchos de los pacientes, recuerden ustedes, no suelen consultar cuando están activados. Es decir, en manía, cuando se encuentran bien del estado de ánimo, en euforia muchos de ellos no consultan. Son muchas veces las consecuencias de estar activados lo que los lleva a buscar la consulta. Sin embargo, si me dan la próxima diapositiva, por favor. Precisamente los avances en las investigaciones han permitido entender lo que se conoce actualmente como el espectro bipolar. Es decir, no solo existe el típico paciente que tiene, por ejemplo, periodos de depresión alternos con periodos de activación. Esto es probablemente el tipo que muchos de nosotros conocemos, que es el trastorno bipolar tipo 1, y se dice que el trastorno bipolar tipo 2 es el que tiene alternos periodos de depresión con hipomanía, que son periodos de activación que duran menos tiempo, que son menos intensos y que generalmente no se acompaña a la pérdida de la funcionalidad del paciente. Los investigadores en los últimos años han desarrollado conceptos como el espectro bipolar, y esto es de mucha utilidad porque un alto porcentaje de los pacientes con enfermedad bipolar tienen presentaciones
subsindromáticas. ¿Qué significa esto? Que tienen presentaciones que no llegan a cumplir muchas veces con los criterios para manía o para depresión, pero el núcleo del padecimiento es la ciclicidad. Entonces hay ciertos pacientes probablemente que tengan depresiones recurrentes y aunque probablemente muchos de ellos o algunos de ellos nunca han tenido un periodo de activación, el hecho de que tengan depresiones recurrentes que, por ejemplo, respondan poco a los fármacos antidepresivos, es muy probable que estructuralmente estos padecimientos dependan o se originen mucho más o que sean parte del espectro bipolar. Por eso estos pacientes, más que a un antidepresivo, responden a un estabilizador del ánimo. Si me dan la siguiente, por favor. Uno de los retos que tenemos en psiquiatría es entender en cada uno de los padecimientos lo que nosotros conocemos como estabilidad diagnóstica. La estabilidad diagnóstica es qué tanto un paciente conserva el mismo diagnóstico con el cual fue ingresado, por ejemplo, 15, 10, 20 años antes, de tal manera que, por ejemplo, en padecimientos como la depresión, la estabilidad diagnóstica no es muy alta, porque un buen porcentaje de los pacientes, por ejemplo, como el estudio que ustedes ven en sus pantallas, si nosotros tenemos la paciencia de seguirlo a lo largo de los años, por ejemplo, una cohorte de 400 pacientes con diagnóstico de trastorno unipolar, vean ustedes, la tasa de conversión anual es del 1% a trastorno bipolar tipo 1 y el 0.5% al trastorno bipolar tipo 2. ¿Qué significa esto? Que aquellos pacientes que fueron diagnosticados como unipolares, si los seguimos a lo largo del tiempo, un buen porcentaje de ellos vamos a darnos cuenta que tienen periodos de activación muchas veces no tan fáciles de reconocer. Fíjense ustedes, a lo largo de 20 años podemos tener hasta 39.2% en el seguimiento final. O sea, en algunas mediciones, hasta 4 de cada 10 pacientes que se diagnostican con enfermedad unipolar pueden pertenecer al espectro bipolar. Si me dan la siguiente, por favor. Esto nos ha llevado a que se agudice la capacidad de diagnosticar padecimientos como el desorden bipolar, en particular la depresión bipolar, porque nos hemos dado cuenta que existen síntomas que nos orientan, y si me dan la próxima diapositiva, yo se los agradezco. Hay ciertos síntomas que nos orientan para poder adelantarnos en el diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué es que nos fuera de utilidad esto? Porque si nosotros aprendemos a reconocer estas depresiones bipolares años antes que debuten, por ejemplo, con manía, le vamos a ahorrar al paciente entrar en fases mucho más complejas de la enfermedad. Lo que ustedes tienen en sus pantallas es precisamente lo que nosotros conocemos en psiquiatría como un modelo de neuroprogresión. En particular, este modelo de neuroprogresión se refiere a la enfermedad bipolar. Vean ustedes cómo en la parte izquierda de sus pantallas tenemos la fase prodrómica. La fase prodrómica se caracteriza porque en este momento todavía el paciente no ha tenido un periodo de activación significativo o una depresión significativa. Sin embargo, algunos de ellos presentan alteraciones que con el paso del tiempo uno luego tiene la capacidad de concluir que probablemente ya se refería a ciertas síntomas preclínicos de una primera fase. La segunda fase, si ustedes se dan cuenta, está inaugurada ya por el primer episodio. Cuando un paciente tiene el primer episodio de manía, nos damos cuenta que es bipolar. Si ustedes se dan cuenta abajo en esa como trazo electrocardiográfico que parece como un electrocardiograma o un electroencefalograma, lo que trata ahí los autores de mostrar es cómo ahí se dio el primer episodio de activación, el primer episodio tal vez de depresión, luego viene un periodo de estabilidad y si nosotros no tratamos adecuadamente a ese paciente, el paciente va a entrar a la fase 3, que es la que tienen ustedes un poquito en medio a la derecha de sus pantallas, que es la fase de episodios múltiples. Y si esa fase no se trata adecuadamente, el paciente va a pasar a la fase 4, que es la de la cronicidad. Una de las cosas por las cuales nos parece tan importante a nosotros el diagnóstico temprano de la depresión bipolar es porque podemos evitar que este paciente pase a la fase 3 y a la fase 4, en donde ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en una primera fase, perdón, más bien en la fase 2 o en la 3, nosotros podemos utilizar fármacos como litio, sin embargo, o otros fármacos. Sin embargo, en la fase 4,
nosotros ya necesitamos combinaciones de medicamentos complejas y muchas veces, a pesar de tener esas combinaciones de medicamentos, ni siquiera logramos estabilizar al paciente. Vean ustedes cómo el trazo abajo del trayecto clínico, ya ni siquiera el paciente regresa a la eutimia, que es la línea recta, sino que muchas veces está en depresión, teniendo pequeños picos con el paso del tiempo. Si me dan la siguiente, por favor. De tal manera que, y si me dan la siguiente, el entendimiento del diagnóstico para nosotros es profundamente importante. Cuando me hablaron sobre la conferencia de hoy, yo tenía claramente 3 objetivos y tengo 3 objetivos para que ustedes se lleven a casa. El primero de ellos es demostrarles la complejidad que muchas veces tiene y la importancia que tiene el diagnóstico de la depresión bipolar. El segundo de ellos es ayudarles un poquito en cuanto a los criterios clínicos de qué nos puede ayudar para distinguir qué depresiones van a ser bipolares. Y el tercer objetivo es poderles contar un poquito sobre el tratamiento que nosotros utilizamos para la depresión bipolar. El primer objetivo es a lo que me dediqué en las diapositivas anteriores y ahora paso al segundo objetivo, que es poderles aportar herramientas prácticas para poder distinguir qué es una depresión bipolar. Vean ustedes cómo se descubrió esto. Es sumamente interesante. Hace algunos años, las fuerzas de tarea de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares y algunas otras entidades de estudios a lo largo del mundo empezaron a verse interesados por preguntarse qué características tiene un paciente bipolar en depresión distinto a un paciente unipolar. Entonces, ¿cómo hicieron esto? El abordaje fue sumamente interesante. Agarraron grandes cohortes de pacientes, tanto bipolares como unipolares. Por supuesto, al principio no sabían quiénes eran bipolares, pero los que hicieron esa conversión de las que les hablé en una diapositiva previa, a los cuales se dieron cuenta que eran bipolares a lo largo de los años, fueron hacia atrás a los expedientes y fueron a revisar qué características clínicas tenían estos pacientes. Y fue así como se formaron estos criterios que yo les voy a comentar a continuación. Lo que ustedes tienen en sus pantallas es el acercamiento probabilístico o las manifestaciones clínicas. Los investigadores suelen dividirlos en 3 rubros. El primero de ellos tiene que ver con el curso del padecimiento, es decir, cómo puede distinguirse el curso en un paciente bipolar depresivo. El segundo rubro tiene que ver con la presencia de los antecedentes psiquiátricos, genéticos. Y el tercer rubro tiene que ver con la sintomatología y los signos característicos de las depresiones bipolares. De tal manera que, en cuanto al curso del padecimiento, nos hemos dado cuenta, primero con estas investigaciones en el pasado y también los clínicos que nos dedicamos a esto, que algo de lo que nos tiene que parar las antenitas cuando estamos ante un paciente que tiene síntomas depresivos, primero que todo es la edad de inicio del padecimiento. Aquellos pacientes que debutan muy temprano con depresiones antes de los 25 años, sin duda alguna esto nos habla de una mayor carga genética, de una mayor penetrancia del gen, de tal manera que en cuanto a la probabilidad de pertenencia al espectro bipolar nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las depresiones bipolares son más frecuentes de inicio temprano. Segundo, que es muy importante, es la cantidad de episodios que un paciente tiene. Es decir, el paciente unipolar clásico, es decir, la depresión que todos vemos generalmente, que no va a tener episodios de activación porque no es bipolar, muchas veces no suele tener tantos episodios como el paciente que tiene enfermedad bipolar, de tal manera que otro de los acercamientos probabilísticos es el antecedente de múltiples episodios. Aquel paciente que tenga más de 5 episodios nos debe de llamar la atención. El segundo rubro básicamente tiene que ver con los antecedentes familiares. Ustedes no me dejarán mentir, tanto los que pertenecen al ámbito de la salud mental como los que pertenecen a otras especialidades, que siempre uno de los marcadores más seguros que tenemos en ciencias médicas es el antecedente familiar. Y dentro de todos estos abordajes, el que tiene mayor peso es el antecedente para enfermedad bipolar en un paciente. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene depresión, pero que tiene antecedentes en su familia de trastorno afectivo bipolar, nos debe llamar mucho la atención,
Porque fíjense ustedes, el riesgo en población general de ser bipolar anda más o menos entre el 2 al 4%, a veces en espectro extendido se habla hasta del 5%. Población general, ningún riesgo más. Sin embargo, si nuestro paciente tiene un familiar en primer grado que tiene enfermedad bipolar, ese chance se eleva hasta más o menos entre al 8 al 11%. Fíjense ustedes, 1 de cada 5. De tal manera que nos debe de llamar la atención si hay un antecedente familiar, de tal manera que es parte también de este abordaje probabilístico. Y por último, lo que nosotros utilizamos como sintomatología y signos que nos llaman la atención, lo que nosotros llamamos como síntomas atípicos o inversos. ¿Qué son estos? Bueno, básicamente este abordaje se dejó de usar en psiquiatría, sin embargo es muy interesante, pero antes se hablaba de la depresión melancólica y la depresión atípica. Los signos atípicos son algunos de los que ustedes ven en pantalla. Son aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen, en vez de tener insomnio, lo que tienen es mucho sueño y además incremento en las siestas en el día. Hablo de depresión. También hablo de estos pacientes que en vez de tener ausencia de apetito, ¿verdad? Como es la anorexia típica en el paciente depresivo, más bien tienen más hambre. Y además, otros síntomas atípicos nos deben de llamar la atención, como sensaciones como la pesantez en las extremidades, retardo psicomotriz, por ejemplo, por supuesto, la presencia de síntomas psicóticos en depresión o culpa patológica y ver pacientes que están más lábiles afectivamente. ¿Qué significa esto? Que los investigadores han logrado ver que los síntomas atípicos son más frecuentes en depresión bipolar que depresión unipolar. Si me dan la siguiente diapositiva. Por supuesto que también existen otras características que nos llaman la atención, que aunque no son parte del abordaje probabilístico de ISBD que les presenté yo anteriormente, nos deben de llamar muchísimo la atención porque son profundamente importantes. Y por eso les pongo en esta diapositiva las características clínicas que puedan sugerir bipolaridad. Fíjense ustedes, estos son muy interesantes porque son presentaciones de pacientes que nosotros nos encontramos a menudo y que nos deben de llamar la atención. Por ejemplo, ese paciente que tiene fracaso a varios antidepresivos. A ver, esto no quiere decir que todos los pacientes que tengan 3 o más fracasos a antidepresivos unimodales o multimodales, todos ellos van a ser bipolares. No, no estoy diciendo eso. Solo digo que la probabilidad de tener una depresión bipolar es mayor en aquellos pacientes que han fracasado a varios antidepresivos. Esto está relacionado un poquito con lo que les decía al principio de la charla. Pareciera ser que estructuralmente las depresiones crónicas pertenecen más al espectro bipolar. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento de la enfermedad bipolar ha ido migrando de los diagnósticos categóricos a los diagnósticos dimensionales. ¿Qué significa esto? Que más que cumplir con categorías de síntomas, pareciera ser que nos interesa muchísimo la esencia del trastorno, y en este caso la esencia del trastorno bipolar, más que el cambio entre polos, es la ciclicidad. Eso significa que un paciente bipolar que es cíclico, un paciente con depresión unipolar que tiene depresiones a repetición, probablemente responda más a un estabilizador del ánimo, como les decía al inicio. De tal manera que la historia de fracaso con antidepresivos les debe de llamar la atención. Número 2, aquel paciente que se activa con el uso de un antidepresivo. Para algunos investigadores eso durante mucho tiempo no fue considerado bipolar. Sin embargo, desde el surgimiento del concepto del espectro bipolar, se considera que los pacientes que tienen una manía o una activación inducida por el uso de un antidepresivo se considera que pertenecen al espectro bipolar. Nada más como un paréntesis rápido, recuerden ustedes que para nosotros distinguir un síntoma de activación necesitamos que se cumplan ciertos criterios. En el caso, por ejemplo, de manía, se habla de manía cuando un paciente por lo menos durante 3 a 5 días, si no es que más, tiene un estado de ánimo anormalmente elevado, eufórico o irritable. 2, tiene ideas de grandiosidad. 3, tiene disminución en la necesidad de sueño. Ojo, esto no es insomnio, es dormir poco y con eso estar bien al otro día. 4, aumenta la actividad intencionada, hacer muchas cosas. 5, verborrea. 6, taquipsiquia, tener mucha actividad, mucha productividad mental. 7, aumento de la libido. 8, impulsividad.
o implicación en actividades que tienen un alto potencial de riesgo. Y hay algunos otros criterios que no tienen tanto peso estadístico, sin embargo, esto que les digo son los más importantes. Uno, cuando por lo menos se cumplen 4 o 5 criterios, uno dice, esto es un episodio de manía. Solo quería hacer ese pequeño paréntesis para recordarles cómo podemos nosotros distinguir un episodio de activación. Algunas veces, y ojo, esto es muy importante, los síntomas de activación no cumplen con esos criterios, pero se manifiestan, por ejemplo, como lo que nosotros conocemos como hipomanía, que son síntomas que duran mucho menos y son menos intensos. En este caso, basta, fíjense ustedes, con que duren 2 o 3 días. Y muchas veces no son tan intensos como les dije, sino, por ejemplo, son pacientes que están más activados, que se les quitó el sueño, que tienen mucha energía, que están más productivos mentalmente. Entonces, ojo, porque estos pacientes pueden pertenecer al espectro bipolar. Entonces, 1, historia de fracaso con antidepresivos. 2, activación inducida por antidepresivos, ¿verdad? Muchos de ellos, ahí les ponía en paréntesis, son pacientes que a veces son diagnosticados inicialmente con trastornos de ansiedad. Yo siempre digo que hay algunos pacientes ansiosos que tienen como esta ansiedad muy particular que cuesta mucho que respondan antidepresivos. Yo le llamo como una manía vibrante o una manía vibratoria, porque la ansiedad no procede de la inquietud característica que tiene un paciente con ansiedad, sino tiene que ver con la vibración afectiva que tiene un cerebro de un paciente con trastorno bipolar que no se logra modular. Pero bueno, la tercera característica clínica son los trastornos conductuales, pacientes, por ejemplo, que de pronto tengan como explosiones de agresividad o irritabilidad muy claras, nos debe de llamar la atención. Por supuesto, síntomas de manía o hipomanía, lo que les acabo de decir, y ojo, síntomas afectivos en el embarazo. En particular, embarazo temprano y posparto, les tenemos que poner mucha atención porque los síntomas afectivos en embarazo están muy vinculados a la enfermedad bipolar, especialmente si hay síntomas psicóticos en depresión. Se dice, de hecho, fíjense ustedes, que si hay una depresión psicótica durante el embarazo, casi que se trata de una depresión bipolar hasta que se demuestre lo contrario. Esto, por supuesto, se los digo en términos estadísticos, ¿verdad? Si me dan la próxima diapositiva, solo para verla rápidamente, pues lo que ustedes ven ahí es la HCL 32, que son entrevistas de cribaje que a ustedes les pueden servir en el ámbito clínico. Son muy sencillas y le ayudan a uno como a puntear y a darse cuenta que pacientes que pueden estar en mayor riesgo, si estas entrevistas como HSL 32 salen con alerta, esto supone la necesidad de hacer un estudio mucho más profundo. Si me dan la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor. Esto ya lo abordé, básicamente es el hecho de la importancia que tiene hacer un buen diagnóstico por todo lo que le va a evitar al paciente y al entorno social. El siguiente, por favor. Y bueno, esto solo es como para unos datos de interés. Fíjense ustedes, los síntomas depresivos son más frecuentes en trastorno bipolar tipo 1. Y interesante porque los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 experimentan hasta 3 veces más síntomas depresivos que manía. Otra vez, esto es importante porque entonces estos pacientes, muchos de ellos los vamos a distinguir con síntomas depresivos, no tanto con manía. Por cuestiones de tiempo voy a pasar de diapositiva a la siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, esto es un poquito lo que les decía. ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Uno, pues obviamente, cuando nosotros hacemos un diagnóstico temprano de depresión bipolar, vamos a evitar darles un antidepresivo. Ojo, esto no quiere decir que no se pueden usar antidepresivos, lo voy a abordar en un momento. Sí se pueden usar antidepresivos en enfermedad bipolar, pero tenemos mucho cuidado de hacerlo. Ya les voy a explicar cuáles son los criterios clínicos para usarlos. Entonces, cuando nosotros evitamos el uso de un medicamento antidepresivo, le estamos disminuyendo la posibilidad a un paciente que se vire a manía. 2, la presencia de lo que nosotros llamamos estados mixtos o provocar cicladores rápidos. Los cicladores rápidos son pacientes que tienen 3, 4 o más episodios al año afectivos, que obviamente, si ustedes recuerdan la gráfica que les enseñé del modelo de neuroprogresión, hace que un paciente se deteriore mucho más rápido. Mientras antes nosotros podamos darle un tratamiento adecuado, vamos a evitar que ese paciente avance y se deteriore. Por supuesto, evitamos episodios más frecuentes,
mayor disfunción y, por supuesto, los pobres resultados en el uso de medicamentos que está asociado a lo que nosotros llamamos como depresión resistente. Si me dan la siguiente, por favor. De importancia primordial en depresión bipolar es que, por supuesto, la depresión severa, los episodios mixtos y lo que les comenté, el mayor número de episodios está asociado al suicidio. Si me dan la siguiente, de tal manera que cobra mucho más importancia. Esto lo voy a saltar, básicamente es cómo se construyen los criterios de evidencia en trastorno bipolar. Si me dan la siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, esto es un poquito alguna de las últimas líneas de tratamiento en base a los niveles de evidencia de los tratamientos que son eficientes para depresión, pero lo tengo mucho más claro en la próxima diapositiva. Si me dan la siguiente, por favor. Y es esto, la que sigue, por favor. Esta, mero. Vean, esta es una de mis diapositivas favoritas. La presentó el doctor Eduard Vieta, uno de los expertos en enfermedad bipolar a nivel mundial, catalán, hace más o menos, ¿qué serán? 4 o 5 años en el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología. Y es lo que nosotros conocemos como un índice de polaridad. A ver, ¿qué es un índice de polaridad? Nosotros tenemos un gran dilema en psiquiatría, pero en particular los que nos dedicamos a tratar trastornos afectivos y en particular trastornos del espectro bipolar, porque lastimosamente, número uno, no tenemos el el estabilizador del ánimo ideal. ¿Cómo debería ser un estabilizador del ánimo ideal para enfermedad bipolar? Número uno, debería ser eficiente en manía. Número dos, debería ser eficiente en depresión. Número tres, debería ser eficiente para psicosis, porque recuerden ustedes que muchos de los pacientes que tienen manía pueden tener fácilmente síntomas psicóticos, es decir, pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones, delirios, comportamiento desorganizado. ¿Sí? Número 4, deberían ser fármacos, el estabilizador ideal, útil para prevenir manía como para prevenir depresión. Obviamente nosotros no tenemos un fármaco así. Entonces, ¿qué hacemos para tratar enfermedad bipolar? Hacemos combinaciones. Por eso ustedes, los que se dedican al ámbito de la salud mental, recordarán que tenemos a veces que usar, por ejemplo, litio junto con un antipsicótico de segunda generación o algunas veces algunas otras combinaciones. Sin embargo, los índices de polaridad nos permiten acercarnos lo más posible a lo ideal, que es el entendimiento de cómo alcanzar la monoterapia. No muchos pacientes tienen la posibilidad de recibir monoterapia, pero por ejemplo, en sus pantallas, el índice de polaridad lo que indica es qué potencia tiene un fármaco, por ejemplo, si es predominantemente antimaníaco, que son los que tienen ustedes a su derecha, o si un fármaco es un fármaco predominantemente antidepresivo en enfermedad bipolar. Entonces, obviamente se mira muy fácil, ¿verdad? Que uno de los grandes dilemas que tenemos en enfermedad bipolar es que tenemos pocos fármacos que son eficientes en depresión. Si ustedes se dan cuenta, miren todos los que tenemos para manía: quetiapina, litio, acenapina, olanzapina, ciprosidona, aripiprazol, risperidona, paliperidona, pero miren muy pocos fármacos que tenemos para depresión: luracidona, lamotrigina y pues claro quetiapina y litio. Pero a ver, si nosotros buscáramos el estabilizador del ánimo ideal, lo más cercano que tendríamos son los que están más cercanos al 1. En este caso, la quetiapina y el litio. ¿Por qué? Porque son fármacos que tienen más o menos la misma potencia antimaníaca que antidepresiva. Sin embargo, pues aún así muchas veces tenemos pacientes que ocupan combinaciones, ¿verdad? Que son la mayor parte de ellos. Pero les quería enseñar el índice de polaridad nada más para que ustedes se den cuenta de cómo nuestras intervenciones actualmente están limitadas. Pero dentro de ello hay estrategias que nosotros podemos utilizar. A ver, sin lugar a dudas, el patrón oro para enfermedad bipolar sigue siendo el litio. Y de hecho en las guías de tratamiento sigue punteando muy alto. Y ustedes dirán, qué raro, ¿verdad? Porque suenan mucho más los antipsicóticos atípicos y algunos otros estabilizadores, pero recuerden ustedes que el litio no tiene toda la prensa y la publicidad que tienen los medicamentos recién descubiertos, porque ya no hay patente, ¿no? Excelente, enterado del tiempo que me queda, gracias.
De tal manera que los fármacos que utilizamos para depresión bipolar puede ser el uso de litio, la quetiapina, la lamotrigina, son probablemente los fármacos que más usamos. Esto depende del tipo de paciente. ¿Por qué usamos estos fármacos? Porque son seguros en depresión bipolar. Tanto el litio, la quetiapina, como la lamotrigina. Las dosis pues dependerán de cada paciente, sin embargo, en fármacos como el litio, nos basamos en niveles terapéuticos. Generalmente, aunque los niveles normales tienen que andar entre 0.6 y 1.2, se dice que en depresión es ideal que estén por encima de 0.8. Otros clínicos utilizan esto básicamente en base a la observación clínica. Quetiapina es un excelente fármaco, obviamente pues tiene el tema que mayor riesgo de síndrome metabólico. En Guatemala todavía no tenemos luracidona, espero que en El Salvador sí lo tengan o en otros países que nos escuchen, pero luracidona tiene una evidencia muy interesante. Lastimosamente aquí todavía no la tenemos, pero es un fármaco seguro y útil en depresión bipolar. Y por supuesto, probablemente uno de los fármacos más usados es la lamotrigina. La lamotrigina es un excelente fármaco para depresión bipolar. Las dosis van desde 50 hasta 200 miligramos en su uso, y estos son los fármacos que mayormente usamos en depresión bipolar. Si me dan la siguiente, vean, no me da mucho tiempo, sé que ya tengo poquitos minutos y les quiero explicar rápidamente lo de los antidepresivos, pero han surgido en los últimos años nuevas opciones, por ejemplo, como el uso de modafinilo. A mí me gusta mucho el modafinilo como coadyuvante. Ese se usa mucho, si se acuerdan ustedes, son fármacos que se usan para la hipersomnia diurna, ¿no? Pacientes que se duermen, se quedan dormidos, el modafinilo con su mecanismo de acción ahí, incrementando los niveles de dopamina y noradrenalina, ayudan a activarse. Entonces, tiene resultados interesantes en depresión bipolar. El inositol a mí me gusta mucho. Pramipexol también es algo que se puede usar como coadyuvante, por supuesto luminoterapia y nutracéuticos que en los últimos años están tomando mucha fuerza. El uso, por ejemplo, de ashwagandha, rodiola, megadosis de vitaminas y minerales. Si me dan la siguiente. Y es esto lo que les quería mencionar antes de terminar. A ver, nunca se me olvida, en una conferencia que estuve hace algunos años de psiquiatría, decían, ¿cuántos de ustedes tratan pacientes con depresión bipolar? Y todos levantamos la mano. Y volvió a preguntar, ¿cuántos de ustedes han usado antidepresivos en pacientes con depresión bipolar? Y volvimos todos a levantar la mano. Entonces, es obvio que se usan, sin embargo, tenemos que aprender cómo usarlos. Los evitamos lo más posible por todo lo que les expliqué en las diapositivas anteriores. Sin embargo, algunas veces es necesario, ya sea porque no se puede usar litio, lamotrigina, quetiapina. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Pues lo usamos en general tal vez en pacientes que tienen menor riesgo de viraje, o aunque tengan riesgo de viraje, pero que están estabilizados ya, valga la redundancia, con un estabilizador del ánimo base. Por ejemplo, si tienen litio o ácido valproico o quetiapina, pues son fármacos que ya tienen cierto estabilizador, entonces uno puede animarse a darles un empujoncito extra con un antidepresivo. Sin embargo, es muy importante tres cosas. Uno, ¿qué tipo de antidepresivo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué dosis? Respondo a estas preguntas. Número uno, ¿qué tipo de antidepresivo? Pues resulta ser que hay antidepresivos que tienen menor índice de viraje. Los que tienen menor índice de viraje es el bupropión y el segundo es la sertralina. Estos fármacos, aún en pacientes bipolares, su chance de que el paciente se eleve a manía es muy poquito. ¿Cuánto tiempo? Básicamente lo usamos el menor tiempo posible. Es decir, si el paciente responde con 3, 4 semanas de uso, se lo quitamos inmediatamente. Así lo hago yo. ¿Qué dosis? La menor posible. Yo empiezo con la mitad recomendada para depresión unipolar. Por ejemplo, sertralina. En vez de 50 miligramos, uso 25. Bupropión, uso a veces 75 o 150. Aunque, ojo, el bupropión de verdad que es un fármaco muy seguro, se los digo por experiencia. Yo nunca he visto una activación por bupropión y la verdad es de que es un fármaco muy seguro porque es específico de dopamina, no toca serotonina. Bueno, les pido disculpas ahí que fue un poquito rápido, pero bueno, perdí ahí algunos minutitos con los aspectos técnicos, pero les agradezco mucho la atención. Como les decía, los tres objetivos que yo quería que se llevaran a casa es: uno, ¿por qué es tan importante distinguir la depresión bipolar? Dos, ¿cómo la distinguimos? Y tres, ¿cómo la tratamos? Muchas gracias.